Bienvenido a la Iglesia Cristiana Pai. Dios producirá sus grandes obras en nuestra vida por medio de la fe. Mire las cosas que no se ven como cosas reales. Desee las cosas buenas. Actúe con base en la palabra de Dios y vea los milagros. Acompáñeme a orar en este momento. ¿Listo? Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, en esta hora te damos gracias porque nos permites unirnos en oración, nos permites adorar juntos, Señor, nos permites comunicarnos a través, Señor, de cualquiera de estos enlaces, a través de las redes sociales, a través, Señor, de las videoconferencias, a través de cada plataforma. Gracias porque en este momento nos das la oportunidad, Señor, de unirnos como familia, como amigos, como hermanos, y oramos juntos, Señor. Tu palabra dice que cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo, Dios, podemos bajar milagros del cielo por tu palabra. Estamos creyendo a ti, estamos creyendo a tu palabra, estamos creyendo, Señor, que tú nos escuchas en este momento. Estamos creyendo que nuestras familias están en tus manos, que nuestro hogar está en tus manos. Estamos creyendo, Señor, que los cielos se abren a nuestro favor. Estamos creyendo en tu palabra divina, Señor, que entra a nuestro hogar. Una palabra tuya basta, Señor, para que nuestros hogares sean limpios, Señor, los aires espirituales sean limpios, Señor, en esta hora. Apelamos a la sangre del Cordero. Tu palabra dice que podemos entrar al trono de la gracia por la sangre de Jesús. Y es lo que hoy estamos diciendo, Dios. Estamos orando, que estamos entrando al trono de la gracia por la sangre de Cristo, por la sangre del Cordero inmolado. Hoy esparcimos esa sangre sobre nuestra familia, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestro cónyuge, nuestros hijos, Dios, sobre nuestros hogares, Padre. Y queremos decirte, Dios, gracias. Gracias por tu presencia maravillosa. Gracias por tus promesas sobre nuestras vidas. Hoy podemos decir que tus promesas nos dan aliento, nos dan fuerza, nos dan fortaleza. Gracias, Dios, por tu bendición. Gracias, amado Rey, porque tú has sido bueno y tu benevolencia ha sido grande para con nuestras vidas. Como el rey David una vez dijo, Dios, soy viejo y he sido joven, pero en toda mi vida no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y hoy podemos decirte, Señor, gracias, porque en esta temporada que estamos pasando no nos ha faltado la comida, no nos ha faltado el vestir, no nos ha faltado, Señor, nada. Tu palabra dice en el libro de Mateo que tú tienes cuidado de nosotros, que tú sabes cuáles son nuestras necesidades. Dios, queremos colocar nuestros pensamientos en ti, queremos colocar, Señor, nuestros corazones delante de ti, queremos colocar, Señor, todo nuestro ser en tus manos. Pedirte que haya paz, que haya tranquilidad, que haya un momento, Señor, de gozo. Devuélvenos el gozo de la salvación, dice tu palabra. Queremos vivir en tiempos de gozo, Señor. Que la preocupación se vaya, que el estrés se vaya, Señor. Que esta vida agitada y sin rumbo, esta vida vacía, Dios de la gloria, pueda irse. Tu palabra dice, Dios, tú lo llenas todo en todo, tu Santo Espíritu lo llena a todos, Señor, y cada uno de nosotros. Por eso hoy te pedimos que nos llenes, que nos des de tu sabiduría, de tu gracia, de tu favor, que tu presencia maravillosa hoy nos dé fuerza, que tu presencia hoy sea sobre nuestras vidas y llenándonos de ese amor que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, de ese amor que proviene solamente del cielo. Y que aunque nuestros ojos físicos y aunque nuestra mente no entienda todo lo que está pasando, en ti está nuestra confianza. Dios mío, nuestra confianza está puesta en ti, Señor. Por eso te damos toda la honra, te damos toda la alabanza. Tú eres quien te la merece, Señor. Confiamos que tú nos sacarás, Señor. Hoy colocamos nuestra vida delante de ti y sabemos que tú nos fortaleces, nos das fuerzas y nos da una visión, una esperanza, un futuro para nuestras vidas. Por eso en esta hora te damos toda la honra y toda la alabanza. Danos la sabiduría y el entendimiento para escuchar tu palabra y para poder, Señor, obedecerla, ponerla en práctica. Dios mío, una vez más, te adoramos, te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, estamos hoy en nuestra reunión dominical, estamos conectados con la iglesia, estamos aquí en una videoconferencia, pero también al mismo tiempo estamos por Facebook Live, estamos haciendo por las redes. Y qué lindo todos los que se están conectando en esta hora, los bendigo, a los que están llegando, los bendigo a cada uno de ustedes. Ahí está mi familia, mis hermanos, mis primos, la iglesia, todos somos uno en Cristo Jesús.
bendiciones para cada uno de ustedes, sus hogares, y qué lindo que podamos compartir la palabra de Dios en este momento y que este sea el medio, puede ser, este sea el medio para que juntos nos unamos, como ahorita estábamos orando y estábamos haciendo. Bueno, en este momento voy a compartir la palabra del Señor, espero que desde allí me acompañe, que saques tu Biblia, que podamos estudiar la palabra, tener una perspectiva de la palabra de Dios y que cada uno de nosotros podamos de verdad escudriñar lo que la Escritura dice a favor de cada uno de nosotros. Muy bien. De pronto los que están por las redes sociales en este momento no están viendo lo que estoy compartiendo, pero aquí tengo en mi pantalla, en mi computador, unas palabras para poder decir a los que están conectados en la videoconferencia, están viendo en este momento mi pantalla, están viendo unas diapositivas. Y hoy quiero tratar con cada uno de ustedes una palabra que Dios puso en mi corazón desde hace rato y tiene que ver con la reedificación de la iglesia de Dios. Hoy vamos a tratar ese tema, lo que es la edificación de la iglesia de Dios, ¿sí? Y voy a tomar como referencia una palabra que Jesús dio. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, yo edificaré mi iglesia. No voy a tomar el contexto de todo lo que dice la palabra, sino que voy a tomar exactamente lo que Jesús dijo. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Y por eso en estos tiempos ya no hablamos tanto de la edificación, sino de la reedificación. Estamos en un tiempo de reedificar. Estamos en un tiempo de volver a los orígenes. Es algo que he estado tratando desde hace unos años y yo creo que hoy en día se está acelerando de manera exponencial, de una manera muy fuerte, la reedificación, y la reedificación en todos los sentidos. En este momento tomo la iglesia, ya que estamos hablando de este tema espiritual. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Y es interesante quién lo dijo. No lo digo yo como pastor, no lo dice Javier Vergara, no, lo dijo Jesús. Y Jesús dice, esta es mi iglesia y yo la voy a edificar. Jesús no colocó su iglesia en manos de nadie. Jesús colocó su iglesia en el precepto y en la palabra de Dios, en lo que Dios dijo acerca de lo que quería sobre la venida, sobre lo que es la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Voy a tomar un poco de la historia bíblica y voy a leer en el libro de Ageo. En el libro de Ageo, en el capítulo 1, encontramos la historia del pueblo de Dios. Recordemos que el pueblo de Dios durante mucho tiempo fue exiliado. Muchos de los imperios que vivían en la época entraron hacia Israel, hacia Judá, y lo sitiaron, y muchas veces le fueron llevados como esclavos, muchas veces los sacaron de sus casas, muchas veces fueron apartados de su cultura y en el tiempo en el que vivía, pues teniendo al Dios grande, al Dios creador de los cielos, ellos durante mucho tiempo se vieron expuestos al exilio, y eso significa que olvidaron muchas veces su cultura, olvidaron quiénes eran. Y en el libro de Ageo, en el capítulo 1, encontramos la palabra de Dios a este profeta. Ageo se convierte en un profeta que profetizó muy poco tiempo, pero lo que dijo fue muy grande, a tal punto que lleva a la meditación del pueblo para que puedan reedificarse en la palabra de Dios. Y yo creo que este es un buen tiempo, este es un buen momento para que nosotros también meditemos en la palabra y que podamos reedificarnos en lo que Dios exhorta, ¿no?, por medio de su palabra. Voy a leer el verso 3. La palabra de Dios dice, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Es una pregunta que hace Ageo y está llevando a las personas a la iglesia de Dios diciendo, bueno, ¿cuál es el tiempo en el que estás viviendo? ¿Qué tiempo estás viviendo? ¿Es tiempo para estar en tu casa? ¿Es tiempo? Bueno, aquí me llama mucho la atención que dice casas artesonadas, casas que están decoradas. Y es que en este momento, después del exilio, cuando llegan otra vez a Israel, todo el mundo comienza a hacer sus casas y a colocarlas bonitas. ¿Y quién no quiere tener su casa bonita? ¿Quién no quiere tener un hogar hermoso? ¿Quién no quiere tener la casa decorada con buenos muebles? ¿Quién no quiere tener eso? Pero la palabra de Dios por medio del profeta Ageo es, bueno, ¿qué tiempo estás viviendo? ¿Es tiempo para tener casas bonitas mientras la casa de Dios está desierta? Tremenda pregunta que hace. El verso 5 dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos.
Y es lo que hoy traigo a colación. Meditemos, meditemos, ¿qué estamos haciendo? En este tiempo que estamos viviendo, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es el rumbo de nuestras vidas? ¿Hacia dónde nos perfilamos? ¿Y qué estamos haciendo para que ese rumbo llegue a un feliz término? ¿Será correcto? ¿Será agradable para Dios? ¿Será bueno? Bueno, el verso 6 dice, el profeta Ageo, el verso 6 dice, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Uy, tremendo. Ageo capítulo 1, verso 6, estoy leyendo para los que están llegando nuevos a las redes sociales. Y para los que están también en la videoconferencia. Quiero decirles que qué tremenda palabra. Esto llega a mi corazón muy fuertemente. El profeta Ageo está diciendo, mira, los que están en el campo siembra, recogen, pero no les alcanza. El que se trata de saciar y hace de todo y no se sacian. El que trabaja y trabaja y trabaja y gasta su tiempo trabajando, pero al final su jornal, su salario está en saco roto. Y yo no sé si a ti te ha pasado, pero cuánto nosotros nos esforzamos durante todo el mes y cuando llega el salario, pues no alcanzó para nada. Y no sé si a ti, pero yo creo que sí. Y es que nosotros hoy en día estamos gastando nuestras vidas en muchas cosas, pero al final del día no vemos cuál es el fruto de lo que estamos haciendo. Estamos sobresaturados en todo estamos sobresaturados. Trabajamos y no vemos fruto de nuestro trabajo. Es lo que dice aquí, que el jornalero recibe su jornal y es en saco roto, no alcanza para nada. Sigo leyendo la palabra de Dios, el verso 7 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestro camino, subid al monte, traed la madera, reedificad las casas. El profeta Ageo es uno de los que exhorta al pueblo de Dios para que tomen conciencia de lo que estamos haciendo, tomen conciencia sobre la situación y que podamos reedificar. Ese es el llamado de Dios para el día de hoy, que podamos reedificar nuestras casas, que de verdad podamos hacer un pare, sentarnos, meditar en la palabra, meditar en lo que Dios está diciendo y que podamos decir de verdad qué es lo que quiero hacia el futuro, reedificarnos, volvernos otra vez hacia lo que es bueno, lo que es correcto y que la palabra de Dios sea como ese fundamento, sea como el lineamiento para que nosotros podamos reedificarnos, porque sí, podamos hacer muchas reedificaciones, pero ¿cuál es la base de la reedificación? ¿Hacia dónde y cuáles son tus bases para que la casa sea estable, para que no caiga? Esto es tremendo. El verso 10 dice la palabra, por eso se detuvo los cielos sobre vosotros, la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de mano. Aquí la palabra de Dios está diciendo que el mismo Dios de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, llama al hombre para que medite en lo que está haciendo y les dice que es causa de lo que están haciendo el que Dios haya detenido la lluvia. Estaban enfrentando un tiempo de crisis. Qué casualidad, ¿no? Qué cosas con lo que estamos viviendo hoy. Son tiempos. Los tiempos cambian. Y durante los tiempos hay tiempos de crisis, tiempos de hambre, también hay tiempos de abundancia. Y la Biblia nos ha enseñado que durante toda la existencia del hombre siempre ha habido hambre, ha habido muerte, ha habido peste, pero los hijos de Dios siempre han salido victoriosos en todo. Y me impresiona porque cada vez que hubo un tiempo de esto en la Biblia, los hijos de Dios siempre han quedado como en puestos de honra. Mi oración es que nosotros, después de este tiempo que estamos viviendo, quedemos en tiempos de honra, como le pasó a José, como le pasó a Medrada, a Daniel, como le pasó a cada uno de los hijos de Dios, que en medio de todo este tiempo nosotros podamos salir victoriosos, y no solamente victoriosos, sino que nuestros puestos sean puestos de honra. Como hijos de Dios debemos tener esa esperanza y esa fe de que podamos de verdad tener buenos tiempos en Cristo. Y es lo que le está pasando al pueblo de Israel. En un tiempo de crisis, ellos se dan cuenta que
tenían puesta su objetivo, tenían puesto su mirada, era en sus casas, en lo profano, era simplemente decorar sus casas, pero olvidaron la casa de Dios, olvidaron el templo de Dios, olvidaron quién era quien los había bendecido, olvidaron quién era quien les daba el alimento. Y yo pregunto, imagínate en estos tiempos, ¿qué pasaría si la tierra dejara de dar sus frutos? Sería algo muy tremendo. Y por eso retomo lo que dice el profeta. El profeta dice, reedifiquemos las casas. Y hoy lo puedo unir con lo que Jesús dijo en el libro de Mateo capítulo 16, verso 18. Y fue con lo que iniciamos esta charla en esta hora. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Así como en el Antiguo Testamento por el profeta Ageo estaban llamando a la reedificación del templo de Dios, hoy en día tenemos que saber quién es el templo de Dios y cómo Dios está edificando su casa. Sin embargo, la Biblia lo dice. Mateo 16, 18, Jesús dice, yo edificaré mi iglesia. ¿Quién es la iglesia de Cristo? ¿Quién es la iglesia de Jesús? ¿Y cómo se edifica la iglesia de Cristo? En este mismo verso, que es muy polémico, estamos hablando de cuando Pedro le dice a Jesús, tú eres el Hijo de Dios, y Jesús le responde, uy, sobre esto que has dicho, sobre esto que has pensado, esto que Dios te lo ha revelado, yo te digo que tú eres Pedro, que significa en este entonces el hebreo, tú eres una pequeña roca en medio de todo esto, yo edificaré mi iglesia. Estamos hablando de la edificación, y donde Jesús se convierte en la roca principal de la edificación del templo. Entonces veo tres cosas muy chéveres en este versículo, y es la posición de Pedro. Pedro tiene la posición de nosotros hoy, donde por revelación él reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, y es la posición en la que nosotros debemos de tener. Nosotros somos los pequeños Pedros hoy en día. ¿Y quién es Jesús? Para ti, ¿quién es Jesús? Pedro dice, tú eres el Hijo de Dios. Y sobre esa respuesta Jesús dice, bueno, sobre eso yo edificaré mi iglesia. Jesús mismo dice que va a edificar. Él mismo va a poner los cimientos. Él mismo va a hacer que su iglesia crezca. ¿Cómo está la iglesia en medio de estos tiempos? ¿Qué está haciendo la iglesia en medio de estos tiempos? Esto es tremendo. Y ahí sigue diciendo la palabra de Dios. Y el Hades no prevalecerá contra ella. Aquí vemos otra posición. El enemigo no puede prevalecer contra la iglesia de Cristo. No puede prevalecer contra los hijos de Dios. Cuando los hijos de Dios se levantan para edificar la iglesia, para hacer el templo de Cristo, entonces el Hades no prevalece. Tú tienes alguien que es grande, que es poderoso, que está contigo y que te está edificando. Y cuando eso sucede, cuando tú te unes en Cristo, tú tienes un poder muy grande y tienes una confianza grande. Tienes alguien que te respalda. Eso es lo que dice Mateo 16, 18. Jesús mismo edificará la iglesia. Voy a leer un versículo que está en el libro de Lucas, capítulo 21. A partir del verso 5, voy a leerlo hasta el verso 9. Pero voy a tomar solamente dos aparte que dice la Biblia. Lucas, capítulo 21, verso 5, dice la palabra. Algunos, hablando del templo, ojo, estoy hablando de lo que era en el momento la iglesia, ¿no? Repito, algunos, hablando del templo, decían que estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas. Entonces Jesús dijo, de todo lo que ustedes contemplan, un día no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Ellos le preguntaron, maestro, ¿cuándo tendrá lugar esto y cuál será la señal de que esto va a suceder? Jesús respondió, tengan cuidado, no se dejen engañar, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo yo soy, y también el tiempo está cerca. Y dice Jesús, no los oigan. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se alarmen. Es necesario que esto ocurra, pero no se preocupen, dice la palabra de Dios. No tenemos que estar preocupados por eso, porque todavía no es el fin. Y es algo que hoy quiero resaltar en este tiempo, es algo que hoy quiero poder decirle. Estamos hablando de guerra, de rumores de guerra, estamos hablando de todo lo que se está avecinando en las pestes, pero yo les digo lo que la Biblia dice. La Biblia dice, todo esto va a acontecer, pero no se alarmen, estén tranquilos, porque todavía no es el fin. Es el principio, pero no es el fin. Para aquellos que están asustados, para aquellos que han dejado que el espíritu de temor entre a su corazón, esta es una palabra de confianza hoy. No se alarmen.
no se alarmen, estén tranquilos. Esto es apenas principios, rumores de guerra, pero no es el fin, no es el fin. ¿Sí? Y la primera parte del versículo que leíamos decía, el templo está adornado con hermosas piedras y ofrendas. Y yo no sé hoy cuántos pusieron su mirada en templos bonitos, templos grandes, templos, bueno, cuántos hoy en día están construyendo una iglesia muy bonita. Y eso no está malo, pero cuántos han puesto su mirada en el templo y no en la iglesia de Cristo. Porque ahorita leíamos que Jesús mismo edificará su iglesia. ¿Quién es la iglesia y cómo se construye la iglesia? ¿Y en dónde está puesta nuestra posición? ¿En dónde está puesta nuestros ojos? ¿En el templo que se está construyendo? ¿O quién es el templo que se está construyendo? Y mejor aún, ¿quién lo está construyendo? ¿Será el hombre, el pastor? ¿O será Jesucristo en medio de nosotros? Así que para nadie es un secreto. Es evidente que la iglesia de Cristo no es un edificio. Es evidente que la iglesia de Cristo no se compone de piedras, de cemento. Es evidente que la iglesia de Cristo no es simplemente el adorno o las grandes iglesias que hoy en día se jactan de las grandes iglesias, pero que no se pueden congregar. Fíjense usted, pasamos años y años construyendo iglesias grandes y no nos podemos congregar. Bueno, físicamente no lo podemos hacer, ¿no? ¿Y cuál era nuestro objetivo para construir la iglesia? Pero cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, vemos cómo era construida la iglesia y cómo la iglesia crecía. Entonces, yo creo que es un buen tiempo para reedificarnos como iglesia. Creo que es un tiempo para que volvemos a esos principios de origen, ¿verdad? ¿Dónde está la iglesia hoy en día? ¿Cómo edificamos la iglesia? ¿Y será que la iglesia de las cuatro paredes, de piedra, de cemento, será la iglesia que Cristo vino a edificar? Aquí leo en el primer libro de Pedro, capítulo 2, verso 5, dice la Biblia, primera de Pedro, capítulo 2, verso 5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como a casas espirituales y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ojo, nosotros también como piedras vivas. Cuando Jesús dijo, Pedro, tú eres una pequeña roca, también le estaba diciendo que él era una de las piedras por la cual él iba a edificar su iglesia. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Y ahora, primera de Pedro, ese mismo Pedro que le dijeron que tú eras Pedro, él mismo está diciendo que todos nosotros somos unos Pedros, unas rocas sobre las cuales edificamos la iglesia. Recuerda, Jesús era quien iba a edificar la iglesia, ¿no? Y que nosotros somos esas piedras que vamos a unirnos para edificar o para hacer el templo de Dios. Así que, ¿quién es la iglesia? ¿La iglesia son las cuatro paredes? ¿O es lo que dice primera de Pedro? Primera de Pedro dice que tú y yo somos la roca con la cual Jesús edifica la iglesia. Así que es bueno reedificarnos, es bueno volver al inicio, es bueno volver a los orígenes en el cual se fundamenta la iglesia, que es en Cristo Jesús. El libro de Hebreos, por ejemplo, el libro de Hebreos capítulo 3, verso 6, dice, pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza, entonces estamos hablando de que es Jesús que está en la casa y dice que la casa somos nosotros. Nosotros somos la casa de Cristo. Primera de Pedro 2:5 dice que usted y yo somos piedras vivas, las piedras con las cuales se edificó la casa. Y Hebreos 13 dice que esa casa es de Jesús y Jesús está en la casa. ¿Vio cómo se conecta la palabra? ¿Qué piensa usted? ¿Quién es la iglesia? ¿Será usted hoy la iglesia de Cristo? ¿Y será que Cristo en usted está edificando su iglesia? ¿Será que usted está dejando que Cristo coloque esa piedra sobre piedra para que el templo sea lo más hermoso? Que el adorno no sea de cuatro paredes, sino que sea que Cristo está en medio nuestro. Esa es la iglesia. Usted y yo somos la iglesia. Pero necesitamos que Cristo transforme la iglesia, la construye. La iglesia son personas. Las personas que aceptaron a Cristo en su corazón y que hacen su voluntad. En el libro de Efesios capítulo 2, el verso 19 hasta el 22 dice la escritura, así que ya no somos extranjeros, sino que somos ciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Eso es una buena noticia, ¿no? Usted no está solo. Yo no estoy solo.
Nosotros no somos huérfanos. Usted y yo tenemos una casa y en la casa está Jesús. Y ahora dice que nosotros somos la familia de Dios. Somos una familia en Cristo. Cristo es el edificador de la casa y usted y yo somos quienes estamos allí como una sola familia. El verso 20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Sobre qué se edifica la casa? Sobre los fundamentos de los apóstoles. Jesús cuando se fue, dio instrucciones a los apóstoles. Y qué triste que hace unos años para acá, no solamente se juega con la vida de los apóstoles y de los profetas. Muchos que se hacen llamar apóstoles y muchos se hacen llamar profetas. No lo juzgo. Pero ¿cuántos de las iglesias construidas con piedras, cuántas iglesias construidas con cemento, cuántos pastores, cuántos evangelistas destruyeron el fundamento apostólico? ¿Cuántos dijeron ya los apóstoles ya no tiene que ver nada en este asunto, en este tiempo? Pero la Biblia dice que nosotros debemos edificarnos sobre ese fundamento, el fundamento que es apostólico y el fundamento que es profético. Pero ¿cuántos echaron a los apóstoles de la iglesia? ¿Cuántos echaron la palabra profética de la iglesia? Bueno, sea cual sea el tema por el cual lo hayan hecho, dice que nosotros debemos ser edificados bajo ese fundamento. Así que es bueno y es interesante buscar en la palabra de Dios cuál es ese fundamento. ¿Sobre qué debemos de estar parados nosotros como iglesia? Dice que esa piedra angular es Jesucristo. Estoy leyendo el libro de Efesios, capítulo 2, el verso 20. Ahora, el verso 21 dice, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. Miren, una de las cosas como iglesia es coordinarnos con Jesús. Tenemos que alinear nuestros pensamientos a Jesús. Tenemos que pensar como Él piensa, hablar como Él habla. Tenemos que coordinarnos. No podemos decir soy cristiano, creo en Dios y hacer cosas que no corresponden a Dios. Para eso necesitamos leer la palabra, llenarnos de la palabra. ¿Cómo podemos hablar de la palabra si ni siquiera la leemos? Necesitamos leer la palabra, llenarnos de ella. Y de esa forma ser coordinados en Cristo. Y dice que nosotros seríamos juntamente edificados y somos moradas del Espíritu. Y eso es lo que hoy te estoy invitando, a que nosotros podamos ser reedificados. Y reedificarnos significa eso. Significa llegar a los fundamentos de la palabra, leer la palabra, llenarnos de ella, hablar de ella, compartir de ella. Que nosotras, nuestras vidas sean edificadas por la palabra. Que nuestras oraciones tengan fundamento en la palabra de Dios. Que nuestras emociones, nuestros sentimientos queden aislados por un momento y simplemente y llanamente decir Jesús es quien está guiando mi vida. Jesús es el Señor. Jesús es el Rey. Y si eso es verdad, entonces Él es el que tiene que gobernar y no nosotros, a nosotros mismos, no. Dejar nuestros pensamientos a un lado. Quiero decirte, amada iglesia, todos ustedes, yo, las redes, aquí todos juntos, los que estamos en la videoconferencia, los que están en las redes sociales, gracias por estar pendiente, escuchar la palabra de Dios, pero también es necesario pensar en lo que hoy estamos escuchando, en lo que hoy estamos leyendo, en lo que hoy estamos diciendo a través de la Escritura. Usted y yo somos la iglesia y necesitamos ser reedificados por la palabra de Dios. Yo te invito a que tú hoy puedas ser reedificado, que tú digas yo soy la casa, yo soy el templo, Cristo está en mí. Y si Cristo está en mí, entonces yo tengo una familia, no estoy solo. Jesús pone el fundamento dado a los apóstoles. Hoy quiero que te levantes, hoy quiero a que hoy puedas decir, tengo la fe en Cristo y que cuando todo esto pase, miren, la iglesia no se ha perdido, usted y yo somos la iglesia y nos estamos reuniendo a través de cualquiera de los medios. La primera iglesia, la iglesia del primer siglo, la iglesia que Jesús fundó, que es la iglesia que fue transmitida a través de los apóstoles, fue una iglesia que se reunía en las casas, que oraban juntos, que comían juntos, que compartían la palabra juntos, que no había necesidad entre ellos porque todo lo compartían. Hoy estamos reedificando esa iglesia, una iglesia poderosa, una iglesia con fundamento, una iglesia que en donde Jesús es el Rey. Y por eso desde nuestros hogares, allí donde tú estás, allí está Jesús edificando la casa, está edificando la iglesia. Tu casa es la casa del Señor. Y hoy el fundamento de Dios sobre nuestras vidas hace que nosotros nos levantemos con más fuerza, con más poder, más que nunca, porque las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia de Cristo. Así que la plaga, así que el destructor, la escasez, hoy tiene que irse de nuestras vidas, porque escrito está
que ellas no pueden tocar la casa de Cristo, no pueden tocar la iglesia. Y tú y yo somos la iglesia. Así que mis hermanos, Dios los bendiga. ¿Qué tal si oramos por eso? ¿Y qué tal si le pedimos al Señor que nos ayude? Yo me uno con usted, me uno, mi hermano, mi amado hermano, mi amigo, familia, todos los que se están conectando, muchos que tenía rato de no hablar. Los bendigo a todos. Gracias por estar escuchando la palabra. Y vamos a orar. Vamos a orar para decirle al Señor que nosotros somos su casa y que necesitamos ser levantados en Cristo Jesús. Así que te pido en esta hora de que puedas tener esa conciencia en tu corazón y que juntos podamos orarle al Señor. ¿Listo? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, amigos, familias, vecinos, incluso amigos que hoy se conectan, personas que tenía rato de no ver. Gracias por estar en esta hora. Nos unimos en oración para elevar una oración al cielo, a Dios, y invitarlo. Dice la palabra que debemos de invocar su nombre, ¿no? Entonces hoy invocamos su nombre y hoy le pedimos al Dios de los cielos que entre a nuestra casa, a nuestro hogar, en el nombre de Jesús, diciendo: Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu presencia, gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú eres fiel, gracias porque tú eres digno de que nosotros hoy podamos exaltarte y podamos adorar tu nombre. Por eso en esta hora, Señor, te damos control de nuestras vidas, control de nuestra familia. Te pedimos, Señor, que despeje los aires espirituales. Te pedimos, Señor, que los cielos sean abiertos a nuestro favor, que nuestras casas, Señor, sea tu casa, y que como tus hijos, Señor, como hoy acabamos de leer, somos piedras vivas edificados en el templo de Cristo. Hoy nosotros podamos ser parte de esa edificación, que hoy nosotros podamos ser esas piedras vivas, que hoy nosotros podamos ser el templo de Cristo, que hoy podamos, Señor, decirte que tú eres quien guía nuestras vidas, que tú eres quien nos dirige, que tú eres quien nos da la fuerza, la fortaleza, que en medio de este tiempo de dificultades, Señor, haya paz en nuestro hogar, que haya el alimento, el sustento. Tu palabra dice, Dios, de que tú tienes cuidado de nosotros, que tú sabes cuáles son nuestras necesidades. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos en esta hora, porque creemos que tú eres bueno, que tú eres fiel, que tú eres digno, y que nosotros como tus hijos no estamos solos. Tenemos a un Padre celestial, no estamos huérfanos, tenemos una casa, y en esa casa, Señor, tú eres el Rey, tú eres el Dios, tú eres el Todopoderoso. Por eso, Señor, en esta semana que comienza, Dios, te damos toda la honra y toda la alabanza, diciendo, Señor, que vendrán mejores tiempos y que tú nos ubicas en posiciones de honra, posiciones, Señor, de donde te podamos glorificar y podamos alabar tu nombre. Que muchas personas puedan verte a través de nosotros. Por eso te alabamos, te damos gracias, Jesús. Gracias porque tu sangre preciosa hoy nos deja entrar al trono celestial. Gracias, Señor, por la familia que nos has dado. Gracias, Señor, por tu bendición sobre nuestras vidas. Devuélvenos el gozo de la salvación y que podamos, Señor, contemplarte cada día, ver milagros cada día, ver tu mano poderosa cada día como tu iglesia. Verte, Señor, obrando a nuestro favor cada día. Que esta semana que comienza a partir de hoy, Señor, los cielos se abran a nuestro favor, que sea un buen día, que sean días gloriosos, que sea una semana próspera, una semana de bendición, y que, Señor, nos deje el alimento, nos deje el vestir, nos des, Señor, todo lo que necesitamos, Señor. Gracias te damos en esta hora. Me uno con mis hermanos, amigos, para alabarte, para bendecirte, para elevar una adoración delante de ti, que fluya como olor fragante, que pueda llegar al cielo y que podamos ver tu mano poderosa obrando a nuestro favor en nuestras vidas. Una vez más, enviamos esa palabra de bendición que entra a cada uno de nuestros hogares y que la sangre preciosa del Cordero nos cubra de toda mal, de toda perdición, de toda peste, de todo lo destructor. Y hoy declaramos tu palabra. El Hades no tiene o no prevalece contra la iglesia de Cristo. Hoy se levanta la iglesia de Cristo a creer, a tener confianza, a levantarnos con más fuerza, con más ímpetu, con más energía. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús y por la gracia de tu Santo Espíritu. Amén y amén.